Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes, jóvenes amigos, estimados estudiantes. Esperemos que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy en este video vamos a explicar lo que es la nomenclatura química. ¿Ok? Vamos a ver lo que son algunas generalidades, algunos ejemplos y las clasificaciones que existen. Nosotros recordemos que la recomendación siempre ha sido: si tú vas a abordar algún tema, tienes que investigar al menos la definición para que sepamos de qué vamos a hablar. En este caso, si nosotros utilizamos la palabra nomenclatura como tal, pues nos vamos a encontrar con varias definiciones dependiendo la materia. Por eso cuando coloqué en el buscador nomenclatura, aclaré que fuera nomenclatura química. Y la definición que nos arrojan de la red dice que la nomenclatura química es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar los compuestos químicos. La IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es la máxima autoridad en esta materia y se encarga de establecer las reglas correspondientes. Mm, para nosotros poder explicar la nomenclatura química, tenemos que saber que pues existen dos cosas fundamentales: la formulación de las sustancias, que es como actualmente le hemos estado haciendo con el octeto de Lewis. Acuérdense que los compuestos no pueden ser inventados, tienen que seguir ciertas reglas. Y el nombramiento de estas sustancias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificarlas. El nombramiento de las nomenclaturas químicas pues va a depender de tres posibilidades: nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Estas las vamos a abordar con más calma en el siguiente video. Bueno, los compuestos también se pueden clasificar de acuerdo al número de elementos que los conforman. Por ejemplo, si los forman dos elementos diferentes a esos compuestos, son binarios. Si los forman tres elementos diferentes, son ternarios. Si lo forman cuatro elementos diferentes, son cuaternarios. Vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros también tenemos que saber algo. Existen 5 diferentes tipos de clasificación de compuestos, ¿vale? De acuerdo a su grupo funcional. Están los ácidos, las sales, los hidruros, los óxidos y los hidróxidos. Son 5 tipos. Hay subcategorías. Bueno, eso lo vamos a ver igual un poquito después. Nosotros en este caso vamos a ver los ejemplos de compuestos binarios. Si se dan cuenta, todos los elementos o todos los compuestos que están aquí están conformados por dos elementos. El primero, el cloruro de sodio, tiene sodio y cloro, dos elementos. El siguiente, el hidruro de potasio, tiene potasio e hidrógeno, y de hecho lo estamos indicando de diferente color. El óxido de hierro tiene oxígeno e hierro. Y pues el ácido sulfídrico, ¿vale?, tiene hidrógeno y azufre. ¿Ok? En el siguiente ejemplo, compuestos ternarios, también se repiten los ácidos, pero si se dan cuenta, aquí estos ácidos tienen dos elementos y en estos ácidos hay tres elementos. En este caso, el primer ejemplo es el hidróxido de magnesio. Tiene magnesio, oxígeno e hidrógeno, tres elementos. Y en el último ácido, en el ácido sulfúrico, ahí es donde cambia ácido sulfúrico, y este es ácido sulfídrico, se agrega un oxígeno y ya serían tres elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno, ¿vale? Por eso son compuestos ternarios. Y por último, ¿vale?, también aquí van a existir las sales, ¿vale? Existen sales binarias, ¿ok? Sales ternarias y sales cuaternarias, para que igual si llegan a escuchar diferentes tipos de sales no se sorprendan. En este caso tenemos sodio, hidrógeno, azufre
y oxígeno. Aquí están de diferente color e indicadas, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que observar eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cómo se realizan ese diferente tipo de compuestos químicos, ¿ok? Entonces vamos a avanzar. Esta tablita de aquí, que encontré igual en la red, nos clasifica las sustancias en sustancias simples, que es lo que hemos estado viendo con la tabla de propiedades metálicas, si es no metal o metal, y los compuestos químicos, que son los que acabo de explicar, binarios, ternarios, perdón, y cuaternarios. Y ya pues viene toda la clasificación más amplia de lo que hemos estado abordando. ¿Vale? Mire, aquí vienen sales ácidas, básicas, dobles, mixtas, hidróxidos, óxidos, sales, ¿vale? Aquí existen los ácidos y demás. Entonces, sigamos. Mm, Antes de iniciar como tal, vamos a apoyarnos de las siguientes generalidades. Número uno, algo que tenemos que ver fundamentalmente es que siempre vamos a necesitar nuestra tabla periódica. Nuestra tabla periódica nos va a ayudar a identificar qué elementos estamos utilizando y cuál es la valencia con la que va a trabajar. Acuérdense que eso ya lo vimos con lo de la representación de Lewis. Si el hidrógeno está en la familia 1, su valencia es de 1. Si el berilio está en la familia 2, su valencia es de 2. Y así nos podemos ir enfocando. Cabe mencionar algo, que los elementos pueden tener más de 2 valencias. La que les acabo de decir es la valencia principal. Por ejemplo, del nitrógeno. Si está en la familia 5, su valencia es 5, pero también puede ser, ¿vale? 1, 3 y 5. Y pues también con los demás elementos, por ejemplo, el cloro que está en la 7, sus valencias pueden ser 1, 3, 5 y 7. Pero como les menciono, depende a su familia, es la valencia principal que van a utilizar. Ahorita como tal no es necesario como que entrar en detalles, pero sí lo voy a explicar en el siguiente video o en la clase que tengamos por Meet. Bueno, solamente teníamos que mencionar eso, es importante tomarlo en cuenta tan siquiera. En este caso, nos dice aquí que los compuestos siempre se conforman por dos partes, una parte positiva que siempre va del lado izquierdo y una parte negativa que siempre va del lado derecho. ¿Ok? Cuando nosotros sumemos las valencias de los dos lados, con sus cargas correspondientes tanto positiva o negativa, el resultado siempre nos tiene que dar cero. Es decir, nuestros compuestos que tengamos tienen que ser neutros. ¿Vale? Y pues vamos a seguir. Los hidruros. ¿Ok? Los hidruros están conformados por un metal del lado izquierdo, siempre van a ser positivos, y por un hidrógeno del lado derecho, va a ser carga negativa. En este caso, nuestro ejemplo inicia con un potasio, que es un metal, después agregamos un hidrógeno del lado derecho. El potasio, como está en la familia 1, ¿vale? Va a adquirir una carga positiva por estar del lado izquierdo. Y el hidrógeno, su valencia es de 1, está en la familia 1, pero como está del lado derecho, adquiere una carga de -1. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a empezar a sumar. Vamos a realizar esa operación entre ambas valencias. 1 menos 1 te va a dar 0. Cuando el resultado sea 0, significa que ya está listo el compuesto químico. Es decir, nada más los unimos. De ser elementos separados, los unimos y formamos nuestro compuesto. Y siempre se lee de derecha a izquierda. Bueno, en el caso de los hidruros, sería hidruro de y el nombre del elemento químico, bueno, metálico, hidruro de potasio. Y hasta ahí se terminaría el primer ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Volvemos con los hidruros. ¿Vale? Colocamos nuestro metal, que es el magnesio,
y colocamos nuestro hidrógeno del lado derecho. Si nosotros los cambiásemos de posición, una de dos, cambiaría el compuesto, o sea, la clasificación, ya no sería un hidruro, o la otra, puede ser que no exista el compuesto que estás formulando. Entonces sí necesitas saber bien la composición de cada compuesto. Ok, entonces magnesio del lado izquierdo, hidrógeno del derecho. Agregamos su familia, el magnesio está en la familia 2, entonces su valencia es de más 2 por estar del lado izquierdo. Hidrógeno siempre trabaja con valencia de 1. Cuando está del lado derecho menos 1, cuando está del lado izquierdo más 1. En este caso, pues queda de esa forma. Vamos a seguir después a realizar la operación. 2 menos 1 te va a dar 1 positivo. Recuerden que en nuestros compuestos siempre nos tiene que dar como resultado 0. Si no nos da 0, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a cruzar las valencias, es decir, el 2 del magnesio, ¿vale?, se va a ir al lado del hidrógeno. Siempre, siempre, siempre en compuestos binarios va a pasar eso. Después, el 1 del hidrógeno se va a ir del lado del magnesio. O sea, siempre vamos a cruzar las valencias. Sin el signo. Ahorita les voy a decir por qué. Ahí está, el 1 del hidrógeno. Posterior a ello, ya que ya hicimos el cruce de valencias, nosotros vamos a multiplicar de manera vertical. Es decir, el magnesio que acabamos de colocarle un 1 por el 2 de su valencia. Y te va a dar como resultado 1 por 2, 2. Vamos a repetir el mismo procedimiento con el hidrógeno. 2 por el menos 1 te va a dar menos 2. ¿Cuál es el propósito de cruzar las valencias, muchachos? Para neutralizar el valor o la carga. Porque si se dan cuenta, ya 2 menos 2 te va a dar como resultado 0. Entonces, conclusión, cuando las valencias sean iguales, en automático pues te va a dar 0, ¿no? Y cuando te dé de esa manera, lo único que tienes que hacer es juntar los elementos para formar el compuesto. Pero cuando sean valencias diferentes, en este caso el 2 y el 1 son diferentes, se van a cruzar para que multiplicándolos de manera vertical, ¿vale?, te dé el mismo número y cuando hagas la operación ya te dé 0 y ya sería un compuesto neutro. Si te das cuenta, aquí el magnesio tiene, ¿vale?, un 1 y aquí el hidrógeno un 2. Recuerden que el 1 en química no se coloca, entonces quedaría MgH2. Juntamos esos elementos con sus valencias ahí colocadas o su número de átomos y te quedaría MgH2. Lo nombramos de derecha a izquierda. Hidruro de el nombre del metal magnesio. Y de esa manera ya terminaríamos con los hidruros. Ok, vamos a cortar este videito hasta aquí para que no se haga más largo. En el siguiente video les voy a comentar lo que son pues la formación de óxidos e hidruros.